Dios me salvó de la muerte para conocer a Jesucristo. Este es mi testimonio para la gloria de Dios. En un video anterior hablé acerca de mi encuentro con Jesús y allí decía que en aquel tiempo yo no tenía conciencia de Dios para nada. En este video quiero mostrarles la evidencia de lo que estoy diciendo por medio de una experiencia personal que viví cuando tenía 22 años. Yo estuve al borde de la muerte. En el verano del año 1975 fui a la playa con un grupo de amigos y estando ahí, una amiga nos retó a que nadáramos hasta donde estaban los veleros y las lanchas, que era como unos 200 metros, 2 cuadras. Aceptamos el reto, nos metimos al mar y comenzamos a nadar. Pero había un problema. Yo no sabía nadar ni flotar, ni nunca me había metido más allá de la orilla. Pero me di de valiente y seguí nadando con toda mi fuerza sin parar, pues no sabía flotar. Llegamos a las lanchas, nos subimos al más grande, yo subí cansado, sin aire, con el corazón acelerado por el tremendo esfuerzo que había hecho para llegar hasta ahí. No bien estaba recuperándome cuando salió debajo de la cabina el dueño, furioso, gritándonos que nos bajáramos. Nosotros asustados nos tiramos de nuevo al mar para regresar. Yo comencé a nadar otra vez con todas mis fuerzas y de repente me detuve en seco, como cuando uno se queda sin gasolina o sin luz. Es decir, me quedé sin energía, no podía avanzar. Mis brazos estaban pesados, estaba agotadísimo, apenas podía flotar. Sabía que en unos pocos segundos me iba a hundir y ahogar y no había alrededor de mí nadie a quien pedir ayuda. Estaba solo, pues mis amigos ya se habían ido. Y saben, estando al borde de la muerte, yo no pensé en Dios, ni clamé a Dios por ayuda, ni pedí perdón por mis pecados, nada de eso. Es una evidencia que yo no tenía conciencia de Dios para nada. Lo único que quería era soltarme y descansar, pues estaba agotado del esfuerzo de mantenerme a flote sin técnicas de natación. Cuando ya estaba a punto de soltarme, giré la cabeza y vi a un hombre alto sentado a modo de caballo en una colchoneta que venía remando hacia mí. Yo me quedé sorprendido que estuviese tan cerca, pues estaba a 2 metros. Así que le pedí ayuda, que me llevara hasta la playa. Y él hizo un gesto muy significativo con la mano, invitándome a subir. Yo me quedé sorprendido, pues sentí que me decía, para esto he venido. Así que subí, pensando también que nos íbamos a hundir, pues nunca había flotado en una colchoneta y menos con otra persona en el mar. Pero soportó nuestro peso, así que quedé atravesado en la colchoneta buscando respirar, pues estaba cansadísimo. Y mientras íbamos, mientras me llevaba, yo le contaba cómo había llegado, pero él no decía nada, Y cuando yo llegué ya cerca de la orilla, salté dándole gracias, corrí hasta la arena y respiré aliviado de que había regresado y estaba a salvo. Alguien podría decir, Dios estuvo contigo, te envió un ángel, el universo estuvo a tu favor, la casualidad hizo que alguien estuviese ahí para ayudarte, qué suerte tuviste. Yo no pensé en nada de eso, ni nada espiritual para dar gracias a Dios. Una evidencia más que no tenía conciencia de Dios. Lo único que pensaba en ese momento era buscar a mis amigos y salí corriendo, y mientras corría pensé en no decir nada de lo que me había sucedido. Pues si yo les decía que me habían remolcado en una colchoneta hasta la playa, se iban a reír y burlar. Y el susto que pasé no sería nada comparado con la vergüenza que iba a pasar. Recuerden que tenía 22 años. Así que me quedé callado, no dije nada, me uní al grupo, pero lo guardé tan bien en mi mente que en ese día no recordé para nada lo que me había sucedido, siquiera para reflexionar. Esto sucedió en enero de 1975. En abril de 1975 tuve mi encuentro con el Señor Jesucristo. Allí es donde yo tuve conciencia de Dios. Como un Padre celestial, gracias al Señor Jesucristo.
Por eso entregué mi vida a Jesús, reconociéndolo como Señor, mi Dios y Salvador de mi vida. Y no le di gracias a Dios de esta experiencia que había pasado porque no lo recordé para nada en esos 4 meses. Parecía que se me había borrado de mi memoria, pues continué mi vida cristiana, contento, me casé, nacieron mis hijos, terminé mis estudios teológicos y pastorales, pastoreé en unas iglesias y por años no lo recordé. Pero un día lo recordé, lo que acabo de contarles. ¿Cómo fue esto? Yo estaba preparando un estudio bíblico para un grupo de creyentes y había tomado un episodio bíblico, la de Simeón el anciano, que fue al templo donde encontró a Jesús bebé y lo tomó en sus brazos y dio gracias a Dios por el Salvador. Un episodio muy conocido que se predica en Navidad, que yo lo había predicado varias veces. Pero en ese día yo me concentré en las primeras palabras del relato donde se dice que le había sido revelado a Simeón por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Qué precioso! Este hombre no moriría sin conocer al Mesías. Por eso cuando nació Jesús, el Espíritu Santo lo movió a que fuera al templo. Y es por eso que ahí lo vemos dando gracias a Dios por Jesucristo. Este es un episodio muy bonito que nos habla de la soberanía de Dios en la salvación, cómo Dios toma la iniciativa para dar a conocer la salvación de Jesucristo. Y justamente ese era el tema que yo quería dar al grupo. Y yo estaba pensando, meditando y orando al Señor que me diera claridad para ilustrarlo mejor este episodio. Y en ese momento se abrió en mi mente todo el episodio que yo había vivido, esa experiencia cercana a la muerte, lo recordé nítidamente, tan claro como si fuera el día de ayer. Y la verdad me quedé asombrado de tantos años que no lo había recordado. Me quedé maravillado. Cuando yo terminé de hacer mi estudio bíblico para el grupo, yo ya tenía un mensaje, sabía qué es lo que tenía que decir y salí con este mensaje. Ninguno de los que han de creer morirá antes de conocer a Jesucristo. Yo era uno de ellos, pues no morí en aquel día, en aquel verano, porque tuve la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo para creer en Él. Y cuando yo recordé por el Espíritu Santo, me di cuenta de que estos 2 episodios estaban relacionados por la gracia de Dios. Es decir, por la gracia de Dios, yo no morí ahogado porque Dios envió un ángel o alguien providencialmente a que me socorriera. Por la gracia de Dios, por su gracia, Dios me acercó al Señor Jesucristo para conocerlo, pues yo no tenía conciencia de Dios, no tenía disposición de preguntar por Él, de su existencia. Y es todo por su gracia. Por su gracia, yo realmente fui salvo, no solamente de la muerte, sino de la muerte eterna. ¿Qué hubiera sido si en aquel día hubiera muerto, no hubiera conocido del gran amor de Dios, de la grandeza del Señor Jesucristo y hubiera muerto con mis pecados? Por eso yo soy un testigo viviente de la gracia de Dios, una gracia que está disponible para todos los que han de creer en Él. Por eso quiero terminar este video con una pequeña reflexión, basado en mi experiencia y en la enseñanza de la palabra de Dios. Muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte más trágica que la mía y han sobrevivido, se preguntan, ¿por qué no morí? ¿Hay algún propósito para mi vida? Y como no obtienen respuesta, terminan diciendo que fue una cuestión de suerte, de casualidad. Y también hay otras personas que en este momento están viviendo una situación que los pone al borde de la muerte por alguna enfermedad o accidente, y ellos también se preguntan, ¿por qué a mí? Y como no obtienen respuesta, terminan diciendo que es cuestión de la mala suerte llegó a mi vida. Si tú eres una de estas personas que piensan de esta manera,
Debes saber que en Dios no existen casualidades, existen propósitos. Nuestra vida no está gobernada por la suerte, ni el azar, ni la casualidad. Todo lo que sucede en nuestras vidas pasa por el propósito de Dios. Todo lo que hace o permite Dios está bajo el control de su voluntad o propósito soberano. En la muerte violenta de Jesús en la cruz, por manos humanas, podemos ver el gran plan o propósito de Dios, a la cual Jesús nuestro Señor se sometió gustosamente por los frutos que vería después de su aflicción. El gran propósito de Dios es que tengas tu encuentro con Jesús, el príncipe de la vida. Por eso yo no morí en el mar, porque fue la voluntad de Dios darme la oportunidad de tener tiempo para tener mi encuentro con Jesús. Y si tú estás escuchando este video, sigues vivo todavía y en medio de la circunstancia que estás viviendo, necesitas saber que Dios te está dando la oportunidad para que tengas un encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Necesitas venir a Jesucristo, pero tienes que venir a las páginas de la Escritura, abrir las Escrituras para que tengas un encuentro con Jesús. Necesitas escuchar su palabra, necesitas ver su vida, sus obras, realmente para que puedas entender quién es Él. Y Él dice, venid a mí. Y recuerda que Jesús hizo una oración, donde Él dijo, mas no ruego solamente por estos sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús no escribió nada, sino que dejó que sus apóstoles diesen testimonio de Él, quien no solamente predicaron, sino que también escribieron y dejaron su testimonio escrito. Y todos los que han de creer en Jesucristo necesitan venir a Él y recibir el testimonio escrito de los apóstoles. Es la única manera de que puedas tener tu encuentro con Jesús. Y teniendo tu encuentro con Jesús, tú realmente encontrarás propósito y sentido a la circunstancia que tú estés viviendo. Y tendrás paz, que es lo más importante, porque tienes a Cristo en tu vida. Si este video te ha ayudado, compártelo con otros y por favor, dale like. Que el Señor te bendiga.